Doctor Kazuo, nos presentaste una serie de genes que hacen ver a la grasa pericolónica como un factor de inflamación, si mal no entendí. La pregunta viene en lo siguiente. En tu siguiente exposición nos ponías anticuerpos bacterianos, que generaban una respuesta inflamatoria para predecir la presencia o no de inflamación. ¿En dónde está realmente la inflamación en la enfermedad de Crohn? ¿Es una enfermedad que nace de la mucosa, se vuelve transmural y afecta a la grasa, o es algo que empieza a lo largo de todo el colon y podemos ver grasa inflamada al mismo tiempo que tenemos un fenómeno mucoso, y es por eso que la comunicación de estos dos fenómenos inflamatorios generan las fístulas, las estenosis y lo demás? Sí, muchas gracias. Bueno, sí, efectivamente la enfermedad de Crohn es una patología sistémica, ¿no? O sea, no, digo que se exprese en el tracto gastrointestinal, pues es una de sus características. Sin embargo, no quiere decir que todo se enfoque a nivel de la mucosa o a nivel del intestino, sino que hay estudios, por ejemplo, que hay implicaciones, dado que es una enfermedad sistémica. Hay estudios en donde se observa la migración, por ejemplo, de linfocitos, digamos, del timo, del vaso, de los ganglios hacia estas zonas, como que hay un tropismo de manera selectiva, y entonces eso, obviamente la grasa visceral, pues ya es una condición proinflamatoria per se, o sea, en hígado graso se ve y en otras patologías, pero lo que hace es que al tener la presencia de grasa, pues hace que exista más un componente proinflamatorio, y eso hace que pueda estos pacientes tener un curso más agresivo. Obviamente lo de los polimorfismos son asociaciones, no hay no es causalidad directa. Sin embargo, bueno, una de las pautas importantes es que en un futuro se puede estratificar a estos pacientes por esa cuestión genética. La verdad es un poco compleja porque son muchos, como mencionaba, y por otro lado, pues sí, el fenotipo de la enfermedad de Crohn pues va a depender mucho de cada enfermo, no nada más de la cuestión genética, inmunológica, sino del comportamiento, y sí se ha visto que por esta presencia de grasa visceral los pacientes incluso pueden tener menos respuesta o más carga inflamatoria que los que no lo presentan. Doctor Alejandro Martínez, respecto al tratamiento de enfermedad de colitis ulcerativa, en la inducción con mesalazina, en los protocolos que se usaron, por ejemplo, en Puerto Rico, ¿se incluyen ya las presentaciones de granulados de liberación prolongada? Y si, además de la comodidad de la presentación, clínicamente hay diferencias con las presentaciones convencionales. Bueno, no especifican, únicamente mencionan sobre budesonida, MMX, pero no especifican si existe ahí mesalazina de liberación prolongada, que es una de las cuestiones que llamaba a que no está el paper completo, o sea, no nos dicen tampoco el rigor con el que se seleccionaron, algunos detalles importantes, pero al parecer eso ya se va a publicar pronto. Paco, nos hiciste saber que si hay un aumento de la colitis microscópica a nivel mundial. Esto, al saber que es la edad, medicamentos y algunos medicamentos en especial tienen la capacidad de generar esta enfermedad, ¿no será que simplemente nos estamos volviendo una especie más grande en edad, con más necesidades de medicamentos, y no un resurgimiento o una aparición de un nuevo elemento inflamatorio intestinal como serían las colitis microscópicas? Yo creo que sí tenemos que tener mucho cuidado cuando analizamos todos estos resultados, por lo que comentaba hace rato. ¿Es realmente una asociación o es una causalidad lo que estamos viendo? Porque también están descritos casos de colitis microscópica en pacientes mucho más jóvenes que no utilizan este tipo de medicamentos. Y ya se presentó un trabajo en el Reino Unido en donde los pacientes mejoran aún sin dejar de tomar estos medicamentos de manera espontánea. Entonces, yo creo que lo que nos hace falta es poner un poquito más de atención
a la verdadera fisiopatología de estas enfermedades, de estas presentaciones, en donde los medicamentos efectivamente pudieran ser solamente una de las partes. Ya vemos que sí hay una predisposición de ciertos antígenos de histocompatibilidad, tal como de hecho comparten el DQ2 como lo comparten con la enfermedad celíaca. Entonces sí debe haber algún tipo de respuesta inmunológica intestinal en algún grupo de pacientes que con condiciones necesarias o específicas pudieran desarrollar este tipo de presentaciones clínicas. Y prácticamente nadie se ha dedicado a investigar el papel de la microbiota en este tipo de pacientes. Y cada vez vemos que la microbiota tiene más relación con muchas enfermedades. Entonces, de una manera simplista, querer decir que los medicamentos son los que provocan estas enfermedades, se me hace que algún grupo de pacientes sí pudiera ser, pero no creo que sea aplicable para todos. Paco. Buenos días, felicidades por sus exposiciones. Y la pregunta es para ustedes tres. A propósito de lo que comenta Ricardo, y en el caso de la colitis microscópica, sería bueno que nos platicaran cuántos de los pacientes con colitis microscópica terminan desarrollando enfermedad inflamatoria. El trabajo que escogió Maribí, a propósito de la relación negativa de la infección por Helicobacter, que de alguna manera viene a cuento de la teoría de la higiene, de la pérdida de la inmunotolerancia. Y un poquito, Ricardo, yo creo que la enfermedad per se sí está apareciendo y aumentando como otras enfermedades inflamatorias, hablo de la artritis reumatoide y de otros padecimientos mediados inmunemente en una población de sujetos susceptibles que no tuvieron la suerte de comer tierra y exponerse a una serie de factores en el ambiente. Y por esa razón tiene que ver la exposición a los antiinflamatorios no esteroideos, se comportan en analogía a la enfermedad inflamatoria. ¿Pudieran comentar algo al respecto? Sí, efectivamente ya hay artículos que están publicados con seguimientos a 10 años, en donde se ha visto que algunos de estos pacientes en el futuro desarrollan enfermedad inflamatoria intestinal, aunque realmente se reportan aproximadamente, si mal no recuerdo, de 8 a 10 pacientes que desarrollaron específicamente enfermedad de Crohn en estas colitis linfocíticas, pero no recuerdo con certeza el número del universo del cual fueron a desarrollar, pero es alrededor del 3 al 4 o 5% cuando mucho de los que lo desarrollaron, pero eso ya es una línea de investigación en algunos lugares y yo creo que sí vale mucho la pena analizarlo porque Ramón Carmona ya nos decía en su plática de dispepsia cómo el evitar gluten en la dieta puede favorecer en algunos pacientes el desarrollo de duodenitis linfocíticas, eso ya lo tienen establecido. También vimos en las pláticas de cirugía bariátrica cómo cuando se modifica la microbiota algunos pacientes desarrollan enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces yo creo que sí las enfermedades inflamatorias están aumentando por muchas de las cosas que estamos haciendo nosotros, específicamente retomando lo de la teoría de la higiene, y creo que es una línea de investigación que deberíamos tomar un poquito más en serio y vigilarlos a los pacientes en el tiempo. Yo presenté un trabajo el año pasado con respecto a pacientes con duodenitis linfocítica, todavía no se ha publicado, ya sé que me van a regañar por ahí los editores, pero en donde veíamos que a los pacientes cuando se les determinan antígenos de histocompatibilidad en la duodenitis linfocítica, ninguno fue positivo para DQ2 y DQ8, pensando, como se había descrito, que duodenitis linfocítica pudiera ser un precursor o un cambio histológico temprano en pacientes que van a desarrollar enfermedad celíaca. Entonces yo creo que todavía nos hace falta tener más cuidado con esas cosas. Jesús, ¿quieres sobre eso mismo? Sí, lo que comenta el doctor Bosques es importante. La colitis microscópica, incluso hay foros donde se está considerando como parte del espectro de la enfermedad inflamatoria intestinal, o sea, aunque tiene un grado de inflamación mínimo y no se manifiesta con úlceras como la enfermedad inflamatoria intestinal, lo están tratando de considerar como un espectro dentro de la enfermedad inflamatoria intestinal, en donde, bueno, sí hay un subgrupo pequeño que puede desarrollar posteriormente o progresar, digamos, si lo consideramos dentro de ese ente. Algo que quería comentar adicionalmente es de que sí, lo de esta relación inversa del Helicobacter pylori con las colitis microscópicas sí hace sentido en relación a la hipótesis de la higiene, porque hay, digamos, estudios, por ejemplo, en pacientes con colitis ulcerosa, en donde
aquellos que tienen infección positiva versus los que no tienen infección por Helicobacter, aquellos que tienen infección positiva tienen mayor producción de interleucina 10 que los que no tienen Helicobacter positivo, y esto sí da un efecto inmunomodulador, o sea, porque la interleucina 10 es una citocina antiinflamatoria, en donde esos pacientes, y eso está medido y ya publicado a nivel sérico, y es algo muy interesante, que lo ideal sería también ver qué pasa a nivel local. Nosotros también hicimos algún estudio de eso, con menos pacientes, nosotros no encontramos al menos ninguna diferencia, pero sí hay un efecto en que el Helicobacter pueda tener una respuesta antiinflamatoria, y eso tiene una relación inversa con procesos inflamatorios como la colitis microscópica. Sí, a mí también me llamó la atención, y a mí me hubiera gustado, antes de poder decir que es un problema étnico, que dentro de las mismas poblaciones étnicas de caucásicos, hispánicos y de todos esos afroamericanos, ¿cuál era la relación verdadera de cada una de estas etnias, Helicobacter pylori positivos, Helicobacter pylori negativos? Antes de poder decir que yo, porque soy hispano, estoy pues protegido porque puedo tener Helicobacter pylori para enfermedad inflamatoria. Sí hay una realidad sobre etnias al respecto de la enfermedad inflamatoria intestinal. Aquí en México no tenemos una enfermedad inflamatoria intestinal tan severa como se reporta en otros países, o por lo menos no en el porcentaje en el que se reporta en otros. ¿Es una verdadera característica étnica o es que estamos sometidos a una presión inmunológica diferente por tener antígenos bacterianos, parasitarios y demás desde temprana edad? Bueno, es interesante. La etnia sí puede determinar, o sea, la agresividad de la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, eso está bien documentado que en población judía, que principalmente tienen mucha mutación del gen O2, tienen más enfermedad de Crohn y sobre todo un curso más agresivo con desarrollo de fístulas y estenosis. Se ha visto que, por ejemplo, en población caucásica sí tienen mayor agresividad en cuanto al curso de la enfermedad, mayor requerimiento de incluso de biológicos. Lo que se ha visto es que, por ejemplo, en otras poblaciones hay estudios realizados en Estados Unidos con las tres etnias, afroamericanos, hispanos y caucásicos, en donde los hispanos tienen menos tasas de colectomía, por ejemplo, o de resección intestinal comparado con los afroamericanos y sobre todo con los caucásicos. O sea, sí parece ser que la etnia pueda influir en los desenlaces y en el curso clínico de los enfermos. Y algo que es muy interesante es que yo considero que el ambiente es como el principal factor, porque pacientes que migran de zonas de baja incidencia, por ejemplo de México hacia Estados Unidos, finalmente esos pacientes tienen el mismo riesgo de desarrollar enfermedad inflamatoria de los que nacieron ahí, pero es per se por el factor ambiental. Y hay algo en el ambiente que no hemos identificado, o sea, es multifactorial entre dieta, cuestiones infecciosas, que en nuestro medio todavía nos está protegiendo a no tener un curso tan agresivo en esos enfermos. Sí, quisiera hacer una pregunta. Gustavo Torres de Monterrey. Entonces, quiere decir, si la erradicación del Helicobacter pylori en nuestra población nos va a predisponer en el futuro a tener, o lo que estamos viendo, mayores casos de enfermedad inflamatoria. Pues esa pregunta es muy interesante, porque por lo que comentaba de si el Helicobacter tiene que ver en cuanto a una respuesta inmunomoduladora, o sea, nosotros cada vez estamos viendo más casos de enfermedad inflamatoria intestinal en el país, tanto CUSI como Crohn. La verdad sería un estudio como epidemiológico, un diseño muy interesante en evaluar si realmente aquellos pacientes en donde se está erradicando la bacteria puede impactar en… yo creo que sería uno de los factores, pero no el único, o sea, porque bueno, pues, todo esto es ambiente, es multifactorial en el ambiente, pero sería como motivo de un estudio específico de evaluar si realmente impactará, está erradicando el Helicobacter en el desarrollo de no nada más de enfermedad inflamatoria intestinal, sino de algunos otros procesos inmunológicos que se han documentado
y que van de manera creciente en los últimos años, y de ahí la hipótesis de la higiene, en donde realmente eso cada vez lo estamos viendo con más frecuencia. Cualquier padecimiento inmunológico, artritis reumatoide, lupus, esclerosis múltiple, lo estamos viendo cada vez más frecuente. Gracias. Bueno, yo nada más comentar que, mencionaba que son pocos los estudios de epigenética y de, por ejemplo, colitis ulcerosa, y es realmente ahí donde va a entrar a jugar bastante en los siguientes años la epigenética, que lo estamos viendo en estudios de otras enfermedades, o tradicionalmente se comenzó a hacer así como cáncer y la asociación con plomo o con algunos otros contaminantes, que en colitis ulcerosa o enfermedad inflamatoria en los siguientes años vamos a estar viendo eso. Doctor Francisco Huerta, en el estudio que mencionó de la Clínica Mayo de diarrea crónica, colitis microscópica y biopsias aleatorias por colonoscopía, mencionó que había un rendimiento del 12%. Entiendo que cuando dice rendimiento es 12% de los casos sí diagnosticaron colitis microscópica, y si ese fuera el caso, ¿cuál es la sensibilidad real? Es decir, ¿cuántos pacientes que de todos modos sí la tienen no se diagnostican, y qué hacen ustedes en estos casos cuando no encuentran otra explicación? ¿Repiten colonoscopías, hacen alguna otra cosa, dan tratamiento empírico? ¿Qué hacen? Realmente los trabajos que hay publicados al respecto no profundizan tanto, son más de casos y controles, son más descriptivos, adolecen de grupos controles. Por ejemplo, si yo tengo un paciente, yo estoy diciendo que los que utilizan inhibidores de bomba de protones o antiinflamatorios, yo les tomo biopsias aunque sea al azar, yo debería tomarle, por diarrea crónica, que es para lo que más generalmente se meten estos pacientes al estudio, debería tener un grupo control de pacientes que son sometidos a colonoscopía, por ejemplo, para vigilancia de cáncer de colon, y poner a aquellos que no toman estos medicamentos a ver cuántos de ellos me salen realmente con biopsias positivas para colitis microscópica. Eso nadie lo ha hecho y es algo que se antoja muy fácil. La verdadera sensibilidad varía mucho de cada centro. Por ejemplo, creo que sí hay cambios endoscópicos. Nosotros nos aceptaron un trabajo ahora para la Semana Nacional de Puebla, en donde nuestro éxito para diagnosticar colitis microscópicas en pacientes con diarrea o con síntomas de colon irritable por criterios de Roma se va como hasta el 30%. Pero nosotros utilizamos pérdida de patrón vascular, nodularidad fina, inflamación de los pliegues, enrojecimiento de la mucosa. Yo creo que sí hay algunos cambios, habrá que verlo en estudios ya más grandes y a lo mejor con otro tipo de controles, en donde realmente sí se puede mejorar la capacidad diagnóstica de estos pacientes, sobre todo tomando las biopsias de lugares más específicos. Prácticamente se nos va al doble de lo que se reporta a nivel mundial, pero habrá que ver si esto se puede validar en otros sitios. Doctor Martínez, con respecto a los modelos de predicción, nos presentaste varios, nos hiciste la aclaración obviamente de que pues estamos en camino de estudiarlos y validarlos, la mayoría de ellos. En un tratamiento de paciente para CUSI, para cualquiera de nosotros médicos de a pie que no hacemos investigación formal sobre el tema, ¿necesitamos tantos modelos de predicción para saber si nuestro enfermo va a poder responder a cualquier tratamiento? ¿Tendrá que ser para aquellos pacientes rebeldes a los tratamientos iniciales y que van a ir a terapia biológica, o nos podrán servir de alguna manera incluso para referirlos a centros especializados? Yo creo que ahí es donde radica el punto, estratificarlos, y sería utilizar los modelos más sencillos. Por ejemplo, el modelo Picasso me parece que es muy sencillo, porque incluso llenando un checklist en un par de minutos uno puede emitir un reporte, y ese es precisamente de los modelos que presenté el que me parece más interesante. Entonces pudiera ser útil tanto para uno en la práctica como para referir un paciente. Los otros modelos me parecen un poco más complejos y no están perfectamente bien descritos en el texto que revisé. Finalmente el punto importante sería tener una medida para poder referir a ese paciente en el momento adecuado. Y para los tres, ¿hay alguna diferencia entre budesonida MMX con respecto a su respuesta con la budesonida
tradicional de los 3 miligramos 2, 3 veces al día, poder escalar la dosis. ¿Tienen ustedes una verdadera diferencia, encuentran alguna diferencia en el uso de un medicamento de una sola dosis versus una dosis fraccionada? Yo la verdad no tengo parámetro para hacer esa comparación, porque todavía en el país tenemos muy poco tiempo con la presentación MMX como para poder valorarla y no son tantos pacientes. Entonces, al menos en colitis microscópicas o adenitis microscópicas, no tengo manera de hacer esa comparación. No sé en enfermedad inflamatoria intestinal. Bueno, yo diría que el impacto sería en cuanto a apego. Eso sí facilitaría mucho el trabajo. No tengo idea de si existe evidencia diferente. Digamos que la budesonida convencional principalmente se libera en ilion terminal y colon derecho, entonces es muy útil en Crohn leve con afectación iliocolónica. El punto aquí es de que, aunque los estudios con colitis microscópica son hechos con budesonida convencional, en donde habitualmente la colitis microscópica afecta más del lado izquierdo, las respuestas se han observado. Sin embargo, el sistema de liberación MMX, que eso sería como un estudio que no se ha hecho, no se ha publicado, es ver el impacto de la budesonida MMX, que sí se libera de manera gradual en todo el colon por este sistema, y que eso sí puede impactar mucho más, porque pues llega hasta prácticamente el recto la liberación. Entonces, en pacientes con enfermedad inflamatoria, colitis ulcerosa específicamente, la budesonida MMX tiene su lugar. En pacientes con CUSI leve a moderado que no responden a dosis altas de 5, o sea, previo al uso de esteroides sistémicos, y obviamente el entoconamas o la budesonida convencional para Crohn, ¿no? Pero no se pueden estar dando entocor para colitis ulcerosa o la MMX para Crohn, a menos que sea algo colónico, pero eso no hay estudios, ¿verdad? ¿Alguna pregunta más en el público? No, pues damos por terminada esta sesión. Muchísimas gracias, tenemos un receso.